Vamos a iniciar, hermanos. Que Dios los bendiga y gracias a Dios que tenemos esta oportunidad de poder, como dice el hermano Raimundo, de poder ir sacando de la mina que tenemos, que son las Escrituras, siempre un conocimiento que pueda servir en nuestras vidas. Vamos a leer desde el versículo 22 hasta el versículo 27. Dice así: el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el camino de los rectos. Estos versículos, hermanos, tienen mucho conocimiento y muchas cosas importantes, tanto de parte de Dios como de el pueblo de Dios, que había aprendido a conocer mucho del carácter del ser humano y cómo realmente uno respondía a las diferentes circunstancias que se daban. Por eso el versículo 22 dice que el hombre iracundo levanta las contiendas y el furioso muchas veces peca. El iracundo, hermanos, es aquella persona que se enoja con una gran facilidad. No le cuesta enojarse. Por cualquier cosa, ¿verdad? Siempre ya está molesto. A veces puede ser por lo que decía el libro de Hebreos, que decía que había que ver que no brotara entre los hermanos esa raíz de amargura, porque a veces hay cosas que a nosotros nos han dañado en la vida y realmente andamos enojados, a veces con la vida, con nosotros mismos. Nos enojamos con el día que Dios nos ha dado. Nos enojamos cuando comemos, ¿verdad? Porque siempre queremos otras cosas las que no tenemos. Cuando nos vestimos, ¿verdad? Cuando no tenemos la ropa que queremos, aunque haya mucha. O sea, por cualquier causa, el hombre iracundo siempre va a sentir un enojo, se va a irritar en su espíritu por lo que le está pasando. Como que cualquier cosa que le vaya a suceder, él siente que le va a causar un daño. Y esa persona, hermanos, con ese carácter, mira, al final va a levantar una contienda, porque no toda la gente lo va a soportar y nadie, ¿verdad?, está obligado a estar soportando la ira de otra persona. Nadie está obligado a poder todo el tiempo, ¿verdad? Solo, como dicen, agachar la cabeza y decirle está bien, ¿verdad? Hermanos, nosotros debemos de aprender a que el enojo, la ira, ¿verdad? Es una cosa destructiva y que a Dios no le agrada. Y no debemos nosotros estar todo el tiempo fomentando a esto. Dentro de los frutos del Espíritu Santo no está el enojo, la ira, ¿verdad? Lo que se encuentra es dentro de los frutos de la carne. Es algo que realmente nosotros lo podemos tener. El enojado, hermanos, solo actúa, a veces ofende, ¿verdad? Sin causa. Y eso le quita en cierta forma, ¿verdad? El enojo. Como que dañando a otras personas, ofendiendo a otras personas, esa persona le causa un bienestar. Lo que no sabe es que tiene un problema en su espíritu. No ha podido encontrar la paz de Dios, no ha podido encontrar, ¿verdad?, lo que dice
Dios que nosotros debemos de tener en nuestra vida cuando el Espíritu Santo está morando en nosotros. Y al morar en nosotros está dando frutos, esa relación del Espíritu en nuestras vidas. Por eso es que cuando nosotros encontramos, hermanos, en Gálatas, dice que la persona de Dios, aquel que ha recibido el Espíritu de Dios, el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas dice no hay ley. Una persona, hermanos, iracunda, ese no conoce lo que es la paz, no conoce lo que es la paciencia. No puede ser bondadoso, ¿verdad? No puede ser manso porque nunca va a querer aceptar que se está equivocando en la vida. Y nosotros debemos de tener ese gran cuidado. Este proverbio lo que nos está diciendo es de que si nosotros actuamos así, lo único que vamos a conseguir es levantar un pleito, una discusión que no debería de ser así, ¿verdad? Pero es lo único que vamos a hacer con la ira, con el enojo que nosotros tengamos, porque nos sintamos irritados por diferentes maneras. Dice que Filipenses 4, versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, en esto pensad. Una persona iracunda, hermano, no piensa, no que actúa. Y no lo hace con el bienestar, buscando el bienestar para los demás, sino que siempre, como les digo, trata de ofender, porque eso le causa cierta sensación de bienestar. Siempre va a estar levantando una contienda, porque va a enfadar a todos los que está, ¿verdad?, a su alrededor. Y cuando una persona reclama, ¿verdad?, su derecho de que no tiene que ser ofendido, eso, hermanos, al iracundo le molesta, ¿verdad? Yo me puedo dar una historia que dice que un perro perseguía, ¿verdad?, a un gato todos los días. Y al perro le llegaba a gustar, ¿verdad?, ladrarle, perseguirlo, y siempre miraba que el gato se le corría y se montaba, ¿verdad?, en una mesa, en un estante donde no lo pudiera alcanzar. Pero un día de tanto, ¿verdad?, el gato se molestó, se cansó de estar corriendo de un lugar a otro y vino, ¿verdad?, y rápido le pegó con la manita, ¿verdad?, 2 veces, pero con las uñas saltadas y le hizo gritar al perro, ¿verdad? Y le dice el perro, ¿verdad?, que por qué lo había atacado, que en lugar de haber corrido. Y le dice, porque me molesté, ¿ya? Si yo todo el tiempo corrí, no porque te tuviera miedo, sino que porque no te quería causar daño. Hermanos, el iracundo cree que tiene dominio sobre todos los demás y puede hacer y decir con su enojo, como es su propia manera de defenderse, ¿verdad?, con su enojo quiere decirle a todos los demás que se sometan. Y ahí ve que los demás se quedan callados y no dicen nada, porque no quieren causarle molestias ni daño. Entonces nosotros, hermanos, debemos de evitar esto. Y dice allí que el furioso muchas veces peca. A veces la gente dice, no, pero es que no voy a causar ningún daño en que yo actúe así. ¿Cómo no, verdad? Miren el mar, ¿verdad? Cuando se enfurece, golpea con tanta fuerza lo que está en la orilla que lo termina derribando. Hermanos, el hombre furioso, ¿verdad?, ese que ya se pasa de su enojo, ¿verdad?, aún todavía un poco más, es destructivo. Lo que no sabe es de que al final él mismo es el que se está causando daño. En Lucas capítulo 9, encontramos, Lucas 9, versículos 38 y 39, encontramos el caso de aquel muchacho y cuando describen el que tenía el espíritu, cuando describen qué pasaba con él, Lucas 9, versículo 38,
y 39 dice así. Y aquí un hombre de la multitud dice, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, estropeándole a duras penas, se aparta de él. Este espíritu, hermanos, este muchacho con esa actitud que él tenía, al final, ¿verdad? Terminaba causándose daño él mismo. El furioso es lo que pasa, hermanos. El furioso llega un momento en que ya pierde su razón y en lugar, ¿verdad?, de causa daño todo su alrededor, pero también él mismo, ¿verdad?, se causa daño a la gente que está a su alrededor, pero también ofende a Dios y un día, ¿verdad?, tanto Dios le va a castigar. Versículo 23 dice allí, Proverbios 29, versículo 23, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. La soberbia, hermanos, es el caso de la persona orgullosa, ¿verdad? Altiva, una persona arrogante, que cree, ¿verdad?, que como el pavo real, ¿verdad?, que solo él cabe en los lugares. Esa es la idea, ¿verdad?, de la altivez. Pero al final, una persona así, hermano, llega a cansarse. Mire, pierde el ánimo. No todas las veces me va a poder andar con todo el plumaje, ¿verdad?, separado. Algún día lo va a tener que bajar y se va a sentir mal. Llega a abatir, hermanos, el ánimo de la persona. Un soberbio puede sentirse tan bien que cree que puede hacer todas las cosas, pero al final se va a cansar. La soberbia es una actitud del corazón que lleva a dañar a la persona, porque cuando se baja, ¿verdad?, de su lugar, de ese pedestal, entiende que no era tan grande, no era tan poderoso. Hermano, la soberbia a veces ha llegado, ¿verdad?, a hacer que la gente pierda, ¿verdad?, lo bueno que puede lograr. Un caso de eso solo se lo voy a mencionar, el de Naamán, ¿verdad? Naamán, si no se hubiera vuelto humilde y hubiera aceptado el consejo del profeta de ir y sumergirse las 7 veces en el Jordán, hermanos, no se hubiera limpiado. Pero él al principio lo que empieza es con su altivez, a decir que en la tierra de él habían ríos mucho mejores, que él esperaba que el profeta saliera e hiciera una oración a su Dios y después de la oración, le sanara. O sea que ya tenía preconcebidas las ideas y eso es lo que pasa con el soberbio, siempre cree que van a hacer las cosas como él piensa, pero al final, hermanos, termina dañándose. Pero el humilde, dice allí, ¿verdad?, de espíritu, lo que sucede es que la honra le llega a esta persona, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. Ese hace crecer la, la honra, ¿verdad?, lo humilde. Parece que Jesús en Mateo capítulo 5 y en el versículo 3 dice que los humildes, pero no solo, ¿verdad?, de lo que uno dice, esta persona es humilde, no, dice que es humilde más interno, el del corazón. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, son felices. Una persona, hermanos, que realmente tiene un espíritu suave, tranquilo, ¿verdad? Ese es lo contrario a la altivez, a la arrogancia, a la soberbia. Filipenses capítulo 2 nos pone el gran ejemplo de Jesús y él dice que este es un ejemplo que debemos de seguir. Filipenses capítulo 2 del versículo 3 en adelante. Y
lo que nos está diciendo ahí es que hay que cambiar la manera de pensar, porque entonces vamos a poder sustentar, ¿verdad? La honra, vamos a hacer crecer la honra. El humilde, la misma humildad le llega a dar la honra que quiere o va a lograr o que busca, ¿verdad? El soberbio. Filipenses 2, versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás, de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Por qué Jesús, hermano, fue exaltado, como dice, verdad, hasta lo sumo? ¿Por qué le llegó toda esta honra? Porque Él fue humilde. Él, aunque era Dios, no estimó eso, ¿verdad? Como una cosa decir, yo soy Dios y yo no voy a ir a la tierra a morir por esta gente. Yo no voy a ir a la tierra a humillarme a que gente que no, que yo he hecho, que yo he creado, que yo le he dado la vida, me humille, ¿verdad? Pues él no estimó tanto importancia en eso. Y nosotros, hermanos, es el ejemplo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí en Filipenses que debemos de tener, ¿verdad? Tenemos que aprender a tener humildad más que la soberbia. La soberbia, hermanos, no nos va a llevar a ningún lugar, solo a abatir nuestra alma. Pero la humildad va a ser algo que va a ayudarnos para que seamos verdaderamente exaltados, si no por los hombres, ¿verdad? Pero podemos ser exaltados, ¿verdad? Por Dios al saber que estamos siguiendo su ejemplo. Hay otro texto ahí en Mateo capítulo 11, en el versículo 29, donde Jesús está hablando de que hay que aprender de él. Y lo que dice que debemos de aprender de él, ¿verdad? Lo que describe Filipenses, Mateo 11, versículo 29, dice así, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, la mansedumbre, la humildad, hace descansar el alma. Tranquilo, ¿verdad? Usted no quiere honra, usted no está buscando grandeza. Dios se la va a dar en su momento, Dios lo va a exaltar en su momento. Pero el soberbio no, ¿verdad? Él solo la busca, él la quiere obtener y cuando a veces no lo honran como quiere, ¿verdad? Cuando no hablan tan bien de él como lo desea, lo que termina, hermano, es abatiéndose, ¿verdad? Dice el versículo 24 de Proverbios 29, el cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. El que acepta al ladrón, ¿verdad? Como su amigo y quiere, ¿verdad? Ir a robar. A veces la persona, hermanos, fíjense que yo estaba estudiando el caso de los dos ladrones que estaban muriendo a un lado de Jesús, ¿verdad?
Si ustedes se fijan, el corazón de los dos era bien diferente. Uno, ¿verdad? Enojado, soberbio todavía, ¿verdad? Muriendo en la cruz igual que todos, pero todavía burlándose, ¿verdad? De Jesús. Pero el otro tranquilo, ¿verdad? Pensando en la inocencia de Jesús, pensando en que él no merecía eso y que era el Hijo de Dios. Pareciera que este ladrón que se arrepintió tenía un buen corazón, aunque era ladrón, ¿verdad? Por eso lo estaban matando, pero sí tenía un buen corazón. Pero ¿por qué, hermanos, a veces pasa? Porque a veces hay gente que se mete con la gente equivocada por, por diferentes razones. Pero quizás lo más complicado está cuando la gente tiene este problema, ¿verdad? La famosa imprecación. La imprecación es cuando usted oye que van a hacer mal, están diciendo mal de otras personas y por temor o porque le gusta, se puede aceptar. Y eso, ¿verdad? No es bueno. En Proverbios 1 encontramos el caso de esta gente que dice, ¿verdad? Que como hijos no hay que aceptar esto. Y era que estaban invitando a hacer el mal. Proverbios 1 dice en el versículo, permítame, vamos a leer desde el versículo 10. Hijo mío, Proverbios 1:10. Si los pecadores te quisieren engañar, no lo consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa suerte entre nosotros y tengamos todos una bolsa. Hijo mío, dice, no andes en en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. ¿Por qué, hermano? Miren, esta es la imprecación cuando una persona está oyendo que van a hacer mal y no se retira, se queda allí. Oye que van a ir a causar daño y le están diciendo cómo van a causar el daño y qué clase de daño van a hacer y ellos se quedan allí. Entonces, esto, hermanos, es lo que se debe de tener el cuidado. Dice, no andes en sus caminos con ellos y aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de aves, pero ellos por a su propia sangre ponen acechanzas y sus almas tienden lazos. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de los poseedores. Como les digo, dos ladrones muriendo. Uno no era tan malo, ¿verdad? Pero estaba muriendo de todas maneras. ¿Pero por qué es? Porque fue a robar y lo agarraron, ¿verdad? En eso. Hermanos, nosotros debemos de tener ese cuidado, ¿verdad? De que realmente no podemos ser cómplices, ¿verdad? Con los ladrones. Si los ladrones quieren robar, nosotros a veces no los podemos detener, pero sí podemos, ¿verdad? Detenernos. Miren, aquí en el país se ha dado un montón de problemas, ¿verdad? Últimamente. Y es que muchos funcionarios, ¿verdad? Con cargos bien altos, la verdad que le robaron al pueblo y le robaron, ¿verdad? A las finanzas de la nación y ahora ya lo descubrieron, ¿verdad? Y ahí lo están juzgando, ¿verdad? Unos por unos millones, otros por miles. La cuestión está que
Alguien los tuvo que haber seducido para que cayeran en esa codicia. Pero al final, ellos mismos van a tener que pagar eso. Y lo que está diciendo el libro de Proverbios aquí, que en el versículo 24, que el cómplice del ladrón aborrece su propia alma, o sea, no se ama a sí mismo. Sabe que robar es malo y que tarde o temprano, si lo atrapan, él va a tener que pagar por el delito que está cometiendo. Y por eso dice, pues oye la imprecación y no dice nada. O sea, está oyendo que van a ir a robar, van a dañar y no dice nada. Hermanos, hay gente que por solo poner una firma, ¿verdad? Le regalaron su casita, le regalaron su carrito y él lo aceptó, ¿verdad? No dijo nada. Lo que no sabía, ¿verdad? Que ese carrito, esa casita le iba a quitar todos sus bienes y lo iba a llevar a la cárcel. Entonces, uno debe, hermanos, tener cuidado con eso, ¿verdad? El dinero sano es el que usted se gana, es por el que usted trabaja. Nadie le va a regalar nada por gusto, ¿verdad? Y cuando le ofrecen algo es porque algún beneficio quieren sacar de usted. Entonces, todos los cristianos debemos de tener cuidado, ¿verdad? En eso, porque el dinero fácil, hermanos, la codicia, a veces es causa de robos y de daños que al final nosotros mismos, ¿verdad? Vamos a caer allí. Hay que tenerle un poco de amor a nuestra alma, a nuestra vida, para no caer allí. Dice el versículo 25 que el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Quizás una de las grandes causas y grandes problemas del ser humano y del hombre es el temor. Dicen que el temor es tan grande y tan fuerte como el amor, ¿verdad? Y Satanás sabía, hermanos, de eso, ¿verdad? Porque el temor evita que una persona pueda actuar y hacer las cosas bien. Y lo que vino a hacer Jesús, dice el libro de Hebreos, capítulo 2, era liberarnos de el temor. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y versículo 15. Dice allí, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermanos, si al final vamos a morir, pero ¿por qué tener temor a la muerte y perder la vida eterna? Jesús vino, hermanos, a enseñar esta verdad. Él sacó, dice, a la luz la vida. En él estaba la vida, dice que la vida era la luz de los hombres. O sea, Jesús, hermanos, vino a enseñarnos realmente por qué estamos aquí, por qué se vive. Y vino a derrocar a Satanás y a decirnos ya no tengan temor, porque él no los puede matar eternamente. Mateo capítulo 10, versículo 28, una de las frases que Jesús usaba para enseñarle a sus discípulos era este, Mateo capítulo 10 y en el versículo 28. Él les decía, Mateo 10, versículo 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, ténganle temor a Dios. Y el temor a Dios nosotros lo hemos encontrado, hermanos, en los salmos, lo hemos encontrado en la ley, lo hemos encontrado en los proverbios. ¿Por qué? Porque Dios sí nos puede destruir eternamente el cuerpo. Hermanos, solamente es temporal aquí en esta tierra. Por eso cuando ustedes podían ver
morir, ¿verdad? Lo que estaba explicando en el libro de los Hechos, Lucas, estaba muriendo Esteban, pero no tuvo temor, ¿verdad? Que lo apedrearan. ¿Por qué? Porque él sabía que lo único que podían matar era el cuerpo, pero no podían matarle a él su alma. Que su alma iba a estar, ¿verdad? Junto con Dios. Entonces nosotros, hermanos, debemos de aprender a que el verdadero temor debe ser hacia Dios, o sea, un respeto profundo a lo que Él nos ha dicho y nos ha enseñado. Pero debemos de romper ese lazo, ¿verdad? Que Satanás muchas veces quiere que nosotros mantengamos. Dice, el temor del hombre pondrá lazo, o sea, lo va a atrapar. Debemos de romper los temores y decir, bueno, si Dios me va a ayudar, Dios está conmigo, vamos a poder hacer las cosas bien. A veces uno duda hasta que va a llegar al cielo, hermano, porque la gente le enseña que uno tiene una naturaleza pecadora y que nunca va a poder lograr quitársela, ¿verdad? Y es cierto, ¿verdad? Tenemos pecado, pero también es cierto que tenemos un juez que nos libra del pecado. Entonces, nosotros podemos, hermanos, decir, ¿verdad? Que sí, ¿verdad? Hemos cometido pecado, pero sí somos liberados también de él. O sea, que la gente no nos ponga en temor, ¿verdad? Miren, muchas cosas a veces no se arreglan en la iglesia. ¿Por qué? Porque la gente nos tiende el lazo, ¿verdad? Nos dice, arrieros somos, en el camino andamos, ¿verdad? Si yo hoy estoy cometiendo este pecado, usted mañana también lo va a tener, lo puede cometer, así que quédese callado, ¿verdad? Y la verdad es que no, hermano, no tenemos, ¿verdad?, que hacer eso. El apóstol Pablo dijo, no os juntéis, ¿verdad?, con ninguno que fuera avaro, fornicario, ¿verdad?, maldiciente, que llamándose fuera esto, ¿verdad?, llamándose cristiano. Entonces nosotros, hermanos, la verdad es que para que la iglesia funcione, para que nuestras vidas funcionen, para poder llegar al cielo, necesitamos romper y evitar que este lazo nos atrape. Romper el temor. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será, dice, exaltado. O sea, la confianza en Dios, que Dios está con nosotros, que Dios no nos desampara, que las promesas de Dios son una realidad, que Dios tiene un lugar preparado para mí, Jesucristo, eso fue, que yo voy a estar en esa santa ciudad. Hermano, yo lo tengo que tener en mi corazón y en mi mente así. ¿Y qué va a pasar con mi cuerpo? Pues va a morir de cualquier manera, ¿verdad? Pero tengo que aprender a romper los lazos que pone el temor en la vida. Dice el versículo 26, muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Mucha gente, hermano, se siente bien satisfecha en sentirse amigo o saber, ¿verdad?, que hay alguien que es, digamos, una persona bien reconocida. Aquí habla del príncipe, ¿verdad?, el que está en un lugar de eminencia. Es el futuro rey, el futuro que va a mandar. Y dicen, si él me hace un favor, pues no lo voy a tener siempre. Pero la realidad, hermanos, es que no es el favor del príncipe, no es el favor de la persona más importante, sino de Jehová. Él que me ve, él que sabe lo que estoy haciendo yo. De él viene la verdadera recompensa. Mas de Jehová, dice, viene el juicio de cada uno. O sea, él va a pagarle a cada uno. Miren, no fue, digamos, Nabucodonosor quien exaltó a Daniel. Fue Dios cuando le dio la capacidad de poder interpretar los sueños. No fue, ¿verdad?, digamos, el faraón quien exaltó a José. Fue Dios quien lo exaltó. ¿Por qué? Porque Dios le reveló los sueños que había tenido el faraón.
Entonces, uno, hermanos, tiene que aprender a ver un poquito más allá, ¿verdad? Uno piensa que las personas son las que son importantes en nuestras vidas y buscamos el favor de ellas. Y el favor lo tenemos que buscar en Dios, hacer las cosas correctas delante de Dios, y Dios va a preparar a la persona que nos va a hacer el favor. Puede ser el príncipe, puede ser el rey, puede ser el presidente, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Cualquier gente importante, pero es Dios quien lo va a hacer, ¿verdad? Yo muchas veces he visto el caso cuando los hermanos dicen estuve enfermo, estuve necesitado, y ningún hermano llegó. Y cuando uno le pregunta, ¿y cómo resolvió su problema? Dice, una persona vino que no era ni hermano, no era nada, y vino y me ayudó. Y yo le digo, bueno, es cierto, pero esa persona Dios le envió. No vino nadie de la iglesia, nadie que fuera cristiano, pero Dios le ayudó con esas personas. Hermanos, uno tiene que aprender a ver un poquito más allá, ¿verdad? No busquemos el favor de los hombres, porque nos va a tocar que pagarlo después, ¿verdad? No busquemos la aprobación de los hermanos, ¿verdad? A veces nosotros queremos, ¿verdad? Si el predicador me aprueba, si él me da la mano, si él me exalta, me voy a sentir bien. No, hermanos, que sea Dios quien haga estas cosas en nuestra vida. El juicio perfecto y correcto viene de Dios y Él va a pagar a cada uno según, ¿verdad? Lo que merecemos. Y Él va a preparar a las gentes que van a ayudarnos en lo que nosotros necesitemos. Abominación, dice el versículo último, 27. Abominación es a los justos el hombre inicuo. Y abominación es al impío el de caminos rectos. O sea que los dos, ¿verdad? Una persona impía no acepta al justo, el que camina rectamente, ni el que camina rectamente va a aceptar, ¿verdad? Al impío. Ninguno va a aceptar sus obras. Hermanos, hay una gran diferencia. No sé, ¿verdad? Si Amós 3:3 se está, ¿verdad? Refiriendo a esto, aunque creo que más que no, ¿verdad? Pero se lo dejamos al hermano Glauco que él lo explique. Pero en Amós, hermanos, 3:3 dice que no pueden andar dos personas que no hagan lo mismo, ¿verdad? Juntos. Andarán, es una pregunta, ¿andarán dos juntos si no estuvieron de acuerdo? Pues no, ¿verdad? Un justo, uno de rectos caminos, nunca, hermano, va a andar satisfecho a la par, ¿verdad? De una persona que es irrespetuosa a las cosas de Dios. Yo no puedo estar, hermanos, tranquilo donde estén todos bebiendo. Créanme, yo no me siento bien ni busco, ¿verdad?, ocasión para estar allí. ¿Por qué? Porque yo no lo hago. No me siento bien, ¿verdad?, cuando están haciendo chistes sobre Jesús, ¿verdad? Así que yo no los oigo y yo me voy. Y así hay un montón de cosas donde uno no se siente bien, hermanos, porque no pueden estar, no, digamos, uno de cristiano no puede estar en lugares donde no se hable de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros estamos anhelando. Ya no se puede estar con personas así. Por eso uno aborrece al otro y la diferencia se tiene que marcar, es lo que nos está diciendo así, ¿verdad? Que a uno le ofende lo que el otro hace y se tiene que marcar, ¿verdad?, la diferencia entre el inicuo y el que anda en buenos caminos. Hermanos, esto eran los comentarios que yo tenía, ¿verdad?, sobre estos versículos en esta noche. Que el Señor les bendiga. Ok. Este es el tiempo de que
se dedica a preguntas o comentarios. Este, si algo no quedó claro, pueden pedirle una explicación al hermano, el que está dando la clase, o la puede exponer aquí y pues entre todos podemos ahí a ver si podemos ayudarle ah, con su pregunta o lo que sea. Pero es un tiempo que se da después de la clase para que hagan sus comentarios o dar sus opiniones. Yo tengo mis comentarios, pero siempre dejo que otros hagan sus comentarios primero. ¿Nadie? Ok. Nadie. Estos son mis comentarios que yo quiero añadirle a la clase. Ah, Nomás son cosas que mientras estabas enseñando se me vinieron a la mente, ¿verdad? Así es que en el versículo 22, el hombre iracundo levanta contiendas y furioso muchas veces peca. Me gustó yo no sé si es un dicho salvadoreño, cuando dijiste no le cuesta enojarse al iracundo. Y esa frase yo la oí mucho allá en El Salvador, no, no le cuesta o le cuesta. O sea No, que por cualquier cosa se enoja, pues no le cuesta. vive Ah, enojado, hermano. Ya está ajá, así, ¿verdad? no, no le cuesta, No, nada, nada. ¿sí? Ah, Contiendas es el fruto y las consecuencias del iracundo. O sea que yo miro este proverbio como algo para que tú no te acerques a una persona así. Porque ah, si sabes que es iracundo y te acercas mucho, te va a involucrar en las contiendas. ¿Ok? Yo creo que todos aquí, o no todos, pero muchos de los que estamos oyendo aquí, ¿verdad? Nos han arrastrado en contiendas ajenas y Pablo le dice a Timoteo, no te metas en contiendas ajenas, 1 Timoteo 5:22, porque ah, si quieres defender o cualquier cosa, ¿verdad? Te van a arrastrar, ¿ok? Así es que tenlo por seguro que el iracundo va a estar asociado con pleitos y contiendas, ¿ok? Y mucho pecado, ¿ok? Ah, y el otro comentario que tenía, la soberbia del hombre abate, ¿ok? Y en el mundo, estaba mirando un programa, ¿verdad? De un cocinero. Y el cocinero se enamoró con la hija de un hombre con mucha influencia, ¿verdad? Y lo fueron a visitar, pues, para conocer al novio de la muchacha, ¿verdad? Y el señor le preguntó al cocinero, ¿y qué haces tú? Le dijo, ¿qué es tu trabajo? ¿Cómo te ganas la vida? Y dijo, yo soy cocinero, dijo. Y el papá de la muchacha le dijo, yo tengo un título en leyes y otro título en filosofía. O sea, la soberbia, o sea, que lo quiso hacer sentir como, Que lo no quiso, valía nada. ajá, ok. Pero el soberbio lo que quiere es honra y gloria y reconocimiento y no lo va a conseguir jamás, ok. Pero hace la lucha de conseguir estas cosas porque es ignorante de Dios y busca inteligencia, conocimiento en razón y todo eso, pero eh, la humildad viene por otra parte. El cocinero, o sea, un albañil o uno que vende sorbetes en la calle, si es humilde, va a recibir honra. Es humilde de espíritu, cosa maravillosa de contemplar y se puede ver en personas que tú ni pensaras tú, ¿verdad? Que le ibas a respetar, encontrar algo bonito en una persona, pero no tienes que ser millonario ni tener carrera así de universidad para recibir honra, ¿ok? Es el humilde de espíritu, aunque el que dice aquí que va a recibir la honra, él sí la va a encontrar, ¿ok? Y es algo que encontramos mucho en la escritura, ¿ok?
Hubo un rey muy malo, se llamaba Acab, el rey más malo de todos los reyes, que dice la escritura que no hubo otro rey como Acab, que se vendió. Eso está en la Primera de Reyes, creo que el capítulo 25 o 21, perdón, que no había otro como él, como Acab. Y hizo tantas cosas malas ese hombre. Se casó con una mujer muy mala y mataron los profetas de Dios, los persiguieron, se los mataron. Pero lo interesante es como de un polo a otro, ¿ok? Cuando miramos la vida de esta persona, ¿ok? Dice, dice Primera Reyes 21-25, no hubo realmente nadie como Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, pues su mujer Jezabel lo incitaba. Y habla aquí de todas las cosas malas que hizo él. Y pero vino palabra de Jehová a él, de lo que Dios le iba a hacer a él. Y dice el 27, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestiduras, puso cilicio sobre su cuerpo, ayunó y se acostó con cilicio y andaba humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías, el tisbita, diciendo, ¿has visto cómo se ha humillado Acab delante de mí? Por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. O sea que no se escapó de todo, ¿verdad? Pero Jehová reconoció a este hombre malísimo, pero se humilló, reconoció su humillación. Y esto es lo que está diciendo, que el que es humilde de corazón sustenta la honra. ¿Okay? El otro, el versículo 24, hablaste de los dos ladrones que estaban en la cruz con el Señor. Y aquí dice el cómplice del ladrón. Y la palabra cómplice en el hebreo es que habla suave con el ladrón. O sea, se le lleva suave con él, bien, a todo dar muy suave. Dice que aborrece su propia alma. Pues oye la imprecaución y no dice nada. Okay. Uh, Aquí dice que aborrece su alma, no la ama. Y si tú pones tu vida en peligro para robar, es porque no valoras tu vida. Okay. Y dice aquí que oye la imprecaución y no dice nada. Nosotros tenemos que defender lo bueno y exponer la maldad. Tenemos que abrir nuestras bocas cuando alguien propone maldad. Y es interesante que uno de los ladrones, este, le habló a Jesús y le dijo, si eres el Hijo de Dios, sálvate tú y salva a nosotros. Y el otro inmediatamente, cuando oyó eso, le dijo, ¿no temes tú a Dios? O sea que aquí dice, pues oye la imprecaución y no dice nada. Y este ladrón sí dijo algo, dijo, ¿no temes tú a Dios? Dice, estando en la misma condenación. Nosotros justamente, dice, pero este no ha hecho nada malo. Y luego ya le pidió al Señor que le ayudara. El último comentario es el versículo 26, porque vivimos en un país, aquí en México, imagino que en El Salvador también, ¿verdad? Pero aquí en México y también en los Estados Unidos, donde mucha gente, todavía mucha gente busca la buena mirada de un político, de una persona que está en un lugar acomodado, en el gobierno especialmente. Y yo no sé cuántas veces me, me, me paró la policía, ¿verdad? Y hasta se jactan, ¿verdad? Pero no pague nada porque tengo un amigo que trabaja en tránsito, que tiene una persona ahí arriba que le hace favores, ¿ok? Y si tiene una persona en el gobierno, mira, a mí me ha tocado, con una telefonía se hacen las cosas. Si tienes a alguien ahí, ¿ok? Si no tienes a alguien ahí, pues vas a tener que meterte en la fila y como toda la demás gente, ¿verdad? Pero hay veces que usamos a gente que está en lugares de poder para, para que no nos hagan juicio, para escaparnos de algunas cosas que hemos hecho y a veces nos ayuda la gente porque tenemos esas conexiones. Pero, dice el 26, nadie escapa, pero nadie escapa. Más Jehová bien, más de Jehová viene el juicio
de cada uno. Así es que puedes tener a alguien allá que te ayude para no pagar las multas o te te vas a esquivar de algún juicio, pero de Dios no te escapas, no te Sí. escapas. Esos son mis comentarios. ¿Alguien más quiere comentar? Y sobre eso, hermano, a mí a veces hasta me ha molestado en la iglesia que hay hermanos, vea, que dicen, no, es que a mí el predicador me dio el privilegio de dirigir un canto o de ir a predicar el evangelio. Y yo digo, esta gente que no entenderá que Dios lo mandó ya y que tiene eso, vea, que un hombre le esté gobernando y se sienten como que un gran favor que el predicador le diga, hoy tiene usted esto, vea, cuando Dios se los ha dado toda la vida y tiene la responsabilidad, vea. A veces la gente busca que sean aceptados por alguien importante, como estamos diciendo, pero no solo en la, digamos, en la vida normal que nosotros llevamos, ve afuera, sino que aún dentro de la misma iglesia. Oh, sí, sí. Y eso da vergüenza ver a los hermanos así porque no se sienten como hijos de Dios, ve. Cada rato, esto pasa seguido cuando ah, alguna pariente de un hermano o un hijo o una hija de un hermano se meten en problemas, ¿verdad? Y pues vienen conmigo, me preguntan que si no conozco a alguien. ¿No conoces a alguien tú que? Le digo, cuando mi hijo violó la ley, yo, yo no andaba buscando a un juez para a ver si podía darle una mordida o algo, o andaba buscando eh, algún pariente o alguien que tenga conexiones. Y sí, tenemos parientes que están lejanos parientes, pero de todos modos son parientes que pudiera uno decirle, hazme el favor de hacer esto, ¿verdad? Pero hay veces que quieren los hermanos y amigos, ¿verdad? Que si conocemos a alguien, no, violaste la ley, hay que hacer, ni modo, son las consecuencias, ¿verdad? No, eh, ¿para qué vamos a tratar de buscar el favor de una persona? Y a veces cuando sí les consiguen ayuda, ¿verdad? Salen de la cárcel y vuelven a lo mismo. Sí, Sí, y queda uno más mal todavía. no se aprende la lección. Sí, no, ajá, sí, sí. Pero pues así es la vida. ¿Alguien más? Sí, Margarita. La miro que está brincando en la cama. Yo quiero decir algo, quiero decir algo. Raimundo, son las personas del mundo, ¿no? Que no conocen a Dios cuando te llegan a Exactamente. preguntar eso, Sí, ¿ve? Pues no, tu respuesta sería, sí, sí conozco uno, el único que te puede ayudar y quién sabe, es Dios, sí. conoce a Dios. Esa es la respuesta que debemos de dar. Sí, yo creo que en varios versículos, yo creo que tenemos que recordar es que Dios es el que nos va a ayudar. Exacto. Él es el fuerte. ¿Tiene algo que decir, hermano Eliobis? Sí, cómo no. Excelente frase, enseñanza de parte de nuestro hermano. Y vemos lo que siempre nos dice la Biblia, que debemos de observar, escudriñar y analizar lo que el buen consejo que Dios nos da. En cuanto a este proverbio, vemos también aquí el hombre, la parte carnal, la parte espiritual, pero también vemos un Dios de amor que siempre trata de contactar con la humanidad, a pesar del hombre caído, de los malos hábitos, de las malas costumbres que aún prevalecen en nuestra vida o en la vida de los que no tienen a Dios. Pero el consejo es exacto: cómo buscar de Dios, cómo remediar los problemas, cómo apartarnos de todas esas confusiones y todas esas problemáticas que aún vivimos en medio de este mundo, que diariamente fallamos e incluso en la hermanos aún debilitados, como se irritan, como son problemáticos en cierta ocasión. Entonces eso nos hace buscar cada día más de la presencia de Dios
y vivir en el Espíritu, porque el Espíritu es el que da paz, paciencia, gozo, benignidad, bondad, vida en abundancia. Así que excelente, mi hermano, esa enseñanza nos gusta mucho, siempre le estamos escuchando aquí y por YouTube también nos damos cuenta y nos sentimos gozosos y nos seguimos llenando y compartiendo con ustedes siempre. Que Dios les siga bendiciendo a todos. Gracias. Bueno, gracias por el comentario, hermano. ¿Alguien más antes de apagar la grabadora? Ok.